La cascada en CSS3. Pues bien, la cascada se usa cuando hay dos o más declaraciones que afectan un elemento. En otras palabras, cuando tenemos más de dos reglas que afectan una etiqueta HTML. Cuando esto ocurre, pues la cascada determinará cuál de ellas tiene mayor peso y la de mayor peso se aplicará. Dicho en otras palabras, la cascada es el mecanismo que usa CSS para definir qué regla será la ganadora y la que se aplique cuando existen múltiples reglas que afectan un elemento. El único objetivo de la cascada es encontrar una regla ganadora y para esto usa diferentes criterios que vamos a analizarlos en este momento. La forma de calcular el peso de una regla CSS no se realiza de forma arbitraria, sino que CSS la calcula en base a tres criterios. Primero es la importancia de la regla. Segundo, la especificidad de la regla. Y tercero, el orden en que una regla ha sido declarada o escrita. Bien, ya nosotros la clase pasada nos adelantamos y estuvimos hablando acerca del orden. Y vimos cómo aquella regla CSS que está definida lo más cercana a la etiqueta, pues será prácticamente la ganadora. Así que se nos será un poco más fácil entender este concepto. En otras palabras, la clase pasada ya hicimos un pequeño adelanto de lo que es la cascada. Pero ahora vamos a entenderla completamente para ver cómo la aplicamos en proyectos reales. Pero ya te mencioné estos tres conceptos. Ahora te voy a mostrar la regla de oro para que entiendas este concepto. Estoy completamente seguro que en una primera lectura no vas a entender esta regla, pero al final de esta sesión vas a entenderla y no solamente eso, sino vas a dominarla a la perfección. Así que vamos a leer de qué trata esta regla de oro. Si dos o más declaraciones tienen la misma importancia, cuando decimos declaraciones nos referimos a dos reglas CSS, ¿sí? Cuando dos o más declaraciones o reglas CSS tienen la misma importancia, la especificidad de las reglas decidirá cuál se debe aplicar, ¿de acuerdo? Si las reglas tienen la misma especificidad, el orden en el que fueron escritas definirá el resultado final, o en otras palabras, determinará el ganador, aquella regla que se va a aplicar. Me dirás, Eric, pero no te entendí absolutamente nada. No te preocupes, que para eso estoy aquí, para explicarte cómo entender esta regla de oro. Y para empezar a entender esta regla, vamos a hablar acerca del primer término que se menciona, la importancia. Así que hablaremos acerca de la importancia de una regla en CSS. Y partimos. Las declaraciones importantes son aquellas declaraciones que van seguidas bajo una directiva llamada important. Cualquier otra declaración sin important son consideradas declaraciones normales. ¿Difícil de entender? Creo que no. Vamos a ver en acción un ejemplo, ¿sí? Estamos por aquí y para hacerlo más simple este ejemplo vamos a borrar este contenido, solamente dejamos el párrafo. Aquí está el párrafo, así que vamos a colocar esta siguiente regla. Colocamos una etiqueta P, abrimos y cerramos llaves y escribimos por ejemplo font size y le asignamos por ejemplo unos 20 píxeles, ¿de acuerdo? Pero definimos la siguiente regla. Escribimos, por ejemplo, una regla más específica. En un momento vamos a hablar acerca de la especificidad. Escribimos body, espacio P, abrimos llaves y colocamos acá lo siguiente. Font size y le asignamos como tamaño 6 píxeles. ¿De acuerdo? Aquí nosotros lo que estamos diciendo es, para todas las etiquetas P que están dentro de la etiqueta body, que se le asigne un tamaño fuente de 6 píxeles. Y si es que chequeamos por aquí, podemos apreciar que esta etiqueta, esta segunda definición, esta segunda regla, es la que manda, es la que predomina, y no esta primera regla. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que una etiqueta tenga más peso? Entonces, habiendo definido dos reglas, nosotros vamos al final de la propiedad y escribimos el signo de cierre exclamación y colocamos important, ¿sí? Important de esta forma. A ver qué pasó. Important. Listo. Entonces, según nuestra regla, nuestra primera regla que hemos analizado, que está aquí, si dos o más declaraciones tienen la misma importancia, la especificidad de las reglas decidirá cuál se debe aplicar. En este caso, pues estas dos declaraciones no tienen la misma importancia, porque una de ellas sí es importante, porque una de ellas se ha marcado como importante. Es por eso que en este caso esta regla se va a aplicar, porque es más importante
que esta otra. Veamos si es que es cierto. Podemos apreciar cómo ahora el tamaño del texto ha cambiado, ¿de acuerdo? Si que nosotros, por ejemplo, cambiamos a 50 píxeles, veremos cómo esta regla es la que afecta ahora al párrafo. Si es que nosotros quitamos este importa, podemos chequear como aquí, cuando estas dos reglas están en igual condición, es decir, ni una de ellas es más importante que la otra, es decir, ambas son reglas normales, aquella regla que es más específica va a ser la que va a ganar. Y en este caso, como yo quiero que gane esta regla, voy a asignarle, como has visto hace un momento, el valor important. Ahí está. De esta forma, esta regla va a ser más importante y va a ser la triunfadora, la ganadora. Pero ¿qué pasa si es que nosotros también le asignamos important al segundo? Vamos a copiar este valor, copiamos important, pegamos por acá. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Veamos. Miren, lo que pasa es que esta segunda regla va a ser la que va a ganar, porque valiéndonos de la regla de oro, dice, si dos o más declaraciones tienen la misma importancia, entonces la especificidad será la que decidirá qué regla se va a aplicar. En este caso, al tener ambas importan, pues la regla se cumple porque ambas tienen la misma importancia. Y en este caso, al tener ambas reglas la misma importancia, es decir, porque ambas son importantes, pues será la especificidad la que va a determinar qué regla será la triunfadora. Es por eso que ahora vamos a estudiar qué es la especificidad en CSS3. La especificidad en CSS. Antes de explicar esto, vamos a poner un pequeño ejemplo para empezar a acercarnos a este concepto. Imagínate que tienes 5 soldados a tu mando y le dices a todos: hey, todos se van a comprar ahora mismo. Lo que va a ocurrir es que todos te van a obedecer y se van a ir a comprar. Pero ¿qué pasa si dice lo siguiente? Todos se irán a comprar, pero los que tienen uniforme azul se quedarán. Lo que estamos dando son órdenes más específicas. La primera orden recae a todos, pero la segunda orden recae únicamente en este caso a 2 soldados. Los 2 soldados te han escuchado, se iban a ir a comprar, pero luego dijiste una segunda regla, que aquellos con el uniforme azul se iban a quedar. Así que lo que te queda es 2 soldados frente a ti. Pero ¿qué tal si digo? Todos irán a comprar, pero los que tienen uniforme azul se van a quedar. Pero los que tienen zapatos negros se quedarán y limpiarán el cuartel. Aquí estamos dando órdenes más específicas. Y en este caso los 2 soldados te han escuchado, han recibido las 3 órdenes, pero solamente uno se quedará a limpiar. ¿Por qué? Porque este último recibió una orden mucho más específica. Tiene uniforme azul y tiene zapatos negros. Entonces por ahí va el tema de especificidad. Y te recuerdo la regla anterior. Si 2 o más declaraciones están afectando un elemento, como lo que ocurre aquí, estas 2 reglas están afectando a la etiqueta P y estas 2 reglas entran en conflicto. ¿Cuándo una regla entra en conflicto? Cuando ambas reglas que afectan un mismo elemento le asignan propiedades idénticas. Aquí tenemos la propiedad FontSize y aquí tenemos otra propiedad FontSize. Y el navegador se pregunta ¿qué propiedad aplicar? Y como ambas etiquetas tienen la misma importancia, en este caso vamos a quitar el valor important. La regla dice que el selector más específico será el que gane. Y la pregunta que seguramente te estás haciendo es: Eric, ¿cómo se calcula el nivel de especificidad de un selector? Realmente no es nada complicado. Aquí tengo una fórmula muy sencilla que te ayudará a entender cómo se calcula este concepto. Pero para explicarte, pues vamos a partir de un pequeño ejemplo. Así que vamos a empezar a codificar. Así que alístate para escribir algo de código. Vamos a hacer funcionar un pequeño ejemplo. Dentro de la etiqueta body vamos a colocar un ID. Vamos a asignarle como valor inicio. ¿De acuerdo? Luego dentro del body vamos a crear una etiqueta div y le asignamos un ID y tenemos como valor para este ID cuidado. Luego le asignamos una clase, así que ponemos un punto y le asignamos como valor para esa clase peligro. Presionamos la tecla Tab y podemos apreciar cómo el Sublime Text nos genera la clase peligro y el ID cuidado. Cortamos esta etiqueta de cierre y vamos a hacer que este párrafo esté dentro de este div. Y así que pegamos esta etiqueta div de cierre después del párrafo. Hasta aquí no creo que tengas ningún problema, ¿no? Paso seguido es escribir algunas reglas CSS. Así que para empezar vamos a borrar todo esto y escribimos una primera regla, el cual va a ser una etiqueta P.
¿De acuerdo? Una etiqueta P, un selector de tipo etiqueta. Así que lo primero que vamos a colocar es una etiqueta P. Vamos a seleccionar el párrafo, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos, por ejemplo, un fondo. Esto lo hacemos usando la propiedad background y le asignamos como color de fondo, por ejemplo, red, rojo. ¿Qué va a ocurrir? Veamos nuestro sitio. Ocurre lo siguiente. A ver, vamos a actualizar. Podemos apreciar que el párrafo ahora tiene un fondo color rojo. ¿De acuerdo? Nada más. Vamos a crear otro selector. Así que colocamos una etiqueta div, colocamos un punto y escribimos peligro. Peligro. Espacio y una etiqueta P. ¿De acuerdo? Abrimos y cerramos llaves y escribimos la misma propiedad, background, pero le asignamos otro valor, que sea blue, por ejemplo. Blue. Guardamos y veamos qué es lo que ocurre. Miren, ahora el fondo cambia. Para los que aún no entienden, pues, qué es el punto, vamos a leer qué es lo que quiere decir esta regla o este selector. Dice, para todos los párrafos o para todas las etiquetas P que están dentro de una etiqueta div cuya clase es peligro, el punto hace referencia a las clases. En este caso, miren, podemos apreciar que efectivamente tenemos una etiqueta P que está dentro de una etiqueta div y esa etiqueta div tiene una clase peligro. Aquí está claramente div, acá no hay ningún espacio, dice div con la clase peligro. Entonces, efectivamente esta regla está recayendo y va a afectar este párrafo. Entonces, esta regla le voy adelantando que es mucho más específica que esta regla aquí. Es por eso que esta propiedad con este valor han sobrescrito la regla anterior. Pero vamos a escribir otra regla más específica. Escribimos lo siguiente. Colocamos div. Para hacer referencia a un ID, colocamos esta almohadilla y escribimos cuidado. Cuidado, espacio P. Abrimos y cerramos llaves y colocamos la propiedad background y como valor le asignamos, por ejemplo, naranja, ¿sí? Orange. Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? O antes de ver lo que va a... Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Miren, ahora el fondo de este párrafo es naranja. Esta regla CSS ha sobrescrito estas dos reglas anteriores. Y vamos a leer lo que dice esta regla o este selector. Dice, seleccióname todas las etiquetas P que están dentro de un div cuyo ID es cuidado. Y efectivamente, esta etiqueta P está dentro de un div y curiosamente este div también tiene el ID cuidado. Así que esta tercera regla también afecta este párrafo. Y vamos a escribir una cuarta regla, ¿de acuerdo? Escribimos lo siguiente. Escribimos un body, la etiqueta body, colocamos la almohadilla y escribimos inicio. Inicio, a ver, ¿dónde está? Inicio. Colocamos, a ver, en un espacio, escribimos div, otro espacio, escribimos P. Abrimos y cerramos llaves y acá escribimos background y le asignamos como valor, por ejemplo, yellow. Ahí está. Y si es que vemos los cambios, podemos apreciar que ahora el fondo de este párrafo es amarillo. Esto quiere decir que esta regla es más específica. ¿Y qué es lo que quiere decir esta regla? Pues simplemente seleccióname los párrafos que están dentro de una etiqueta div. Y efectivamente este párrafo está dentro de una etiqueta div. Pero seleccióname aquellos párrafos que están dentro de una etiqueta div que se encuentren dentro de la etiqueta body cuyo ID es inicio. A ver, veamos. Efectivamente, este párrafo se encuentra dentro de una etiqueta div y esta etiqueta div se encuentra a la vez dentro de una etiqueta body cuyo ID es inicio. ¿De acuerdo? Entonces, esta regla de aquí está afectando a este mismo párrafo. Entonces, estas cuatro reglas están afectando este pobre párrafo. Hay una especie de conflicto y es aquí en donde el navegador tiene que evaluar primeramente si todas estas reglas tienen el mismo nivel de importancia. Como puedes apreciar, todas son reglas normales. Entonces, como hay una igualdad, el segundo criterio para evaluar qué regla va a ganar será el nivel de especificidad. Entonces, el selector más específico va a ser el que va a ganar. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula la especificidad de un selector? Pues fácil, con un simple cuadro que vas a aprender. Te presento este cuadro mágico. Bueno, no tiene mucha magia, pero será lo suficientemente mágico como para que puedas definir tú mismo y puedas calcular inclusive mentalmente el nivel de especificidad de una regla.
la primera pregunta que nos hace este cuadro de de 5 columnas es la siguiente. ¿Es un estilo en línea? Ya tú sabes cuando una declaración es un estilo en línea. A ver, un estilo en línea es cuando se define una regla CSS directamente en una etiqueta usando el atributo style. ¿De acuerdo? En este caso, pues vamos a evaluar la primera regla. ¿Es un estilo en línea? No, no es un estilo en línea porque está definida en una hoja de estilos. Así que en este caso, miren, vamos a jugar. Voy a colocar aquí. Cuando es un estilo en línea, se coloca un valor en este cuadro acá. ¿De acuerdo? Cuando no es un estilo en línea, pues simplemente se va a colocar un 0. Y esto tienes que hacerlo mentalmente. Yo lo hago mentalmente y las personas que trabajamos creando sitios web lo tenemos que hacer mentalmente porque esto nos va a ahorrar mucho trabajo, nos va a permitir generar código CSS mucho más limpio. ¿De acuerdo? Entonces, el primer cuadro no es muy complicado, la primera columna no es muy complicada. ¿Es un estilo en línea? Pues para este primer caso, para este primer selector, no. ¿De acuerdo? No es un estilo en línea. En la segunda columna vamos a colocar la cantidad de IDs que tiene el selector. Para esta primera regla, pues sería 0, porque no hay ningún ID. En cambio, para esta tercera regla, podríamos colocar 1. Entonces recuerda bien, para la segunda columna nosotros colocamos la cantidad de IDs. Para la tercera columna aquí nosotros tenemos que colocar la cantidad de selectores de clase, selectores de tipo pseudo clase y selectores de tipo atributos. Aunque aún no hemos explicado acerca de los diferentes tipos de selectores, vamos a mostrarte simplemente un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Un selector de clase podría ser, en este caso, es este. Miren, un selector de clase. Aquí podemos ver un selector de clase. Es un selector de clase porque está haciendo referencia a una clase. Una clase en CSS, que es una clase, miren, aquí tenemos la propiedad class con un valor peligro. Entonces, para hacer referencia a esa propiedad class o a esa clase, se le asigna el punto y el nombre de la clase. Entonces, este es un selector de clase, ¿de acuerdo? Pero también nos dice que también cuentan los selectores de pseudo clase y selectores de atributo. Un selector de atributo es aquel selector pues que evalúa el atributo de una etiqueta HTML. En este caso podríamos hacer lo siguiente. Podríamos colocar, por ejemplo, una etiqueta div. Miren, div. Abrimos y cerramos corchetes. Y dentro colocamos class igual y entre comillas dobles colocaríamos, por ejemplo, no sé, externo. Por ejemplo, de esta forma lo que está seleccionando este selector es aquellas etiquetas div que tienen una clase cuyo valor es externo. Y aquellas etiquetas div con este valor, pues se le puede aplicar ciertos estilos. Este es un selector de tipo atributo. Y un selector de tipo pseudo clase es, por ejemplo, para los enlaces, ¿no? A dos puntos over, abrimos y cerramos paréntesis, quitamos este punto y coma, y aquí podríamos aplicar ciertos enlaces, es decir, para la etiqueta A en el estado over, es decir, cuando el mouse esté sobre un enlace. A esto se le llaman pseudoclases y hay muchas más pseudoclases, pero luego vamos a verlas. Si bien es cierto, aún no te he enseñado acerca de los tipos de selectores, lo importante aquí es que entiendas este concepto, que cuando aparezca un selector de tipo clase, o un selector de tipo pseudo clase o un selector de tipo atributo, vas a contar cada vez que aparezcan estos selectores. Por ejemplo, en este caso, miren, vamos a analizar un ejemplo aquí. Para esta segunda regla, podemos apreciar que tenemos un selector de tipo clase. Es decir, que en esta tercera columna colocaríamos solamente un 1. Si aquí encontraríamos, por ejemplo, una etiqueta A, dos puntos, over, este es un selector de tipo pseudo clase. Entonces aquí en esta tercera columna colocaríamos 2. La cantidad de clases, pseudo clases y atributos que encontramos dentro de una regla. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Es un estilo en línea? Si no es un estilo en línea, colocamos 0. Si es un estilo en línea, colocamos 1. Aquí en IDs colocamos la cantidad de IDs o selectores de tipo IDs que aparezca dentro de tu selector. Si tenemos dos selectores de IDs, colocamos 2. Si tenemos dentro de nuestro selector, si tenemos dentro de nuestra regla un selector de tipo clase, un selector de tipo pseudo clase y un selector de atributos, entonces los contamos y aquí colocamos la cantidad de veces en que aparecen dentro de tu selector. Y finalmente tenemos esta cuarta columna en donde colocamos la cantidad de selectores de tipo etiqueta.
¿Qué es un selector de tipo etiqueta? Es cuando hacemos referencia o cuando nombramos la etiqueta simplemente. En este caso P es un selector de tipo etiqueta. Div es un selector de tipo etiqueta, porque estamos colocando el nombre de la etiqueta que queremos seleccionar. Es uno de los selectores más sencillos. Pero ojo, dice etiquetas y pseudoelementos. Los selectores de pseudoelementos, por ejemplo, si queremos seleccionar, por ejemplo, la primera línea de un párrafo, colocamos p2.first-line, el cual va a seleccionar únicamente la primera línea de un párrafo. También podríamos colocar, por ejemplo, otra pseudoetiqueta como es, por ejemplo, first letter, el cual va a seleccionar la primera letra de un párrafo, y muchos más selectores de tipo pseudoelementos. Entonces, cuando nosotros en un selector encontremos alguna etiqueta o algún pseudoelemento, pues vamos a sumarlos y colocarlos en esta cuarta columna. Y al final juntaremos todos estos bloques y nos saldrá un número. A mayor número, mayor especificidad. Y va a ganar aquella regla que tenga el nivel de especificidad más alto. Así de sencillo. Tal vez no me entendiste algunos conceptos, pero ahora vamos a hacerlo funcionar. Y para esto vamos a analizar nuestras reglas que hace un momento hemos escrito. Voy a dejarlas como estaba. Así que borro esta última y vamos a empezar a analizarlas, ¿de acuerdo? Para ver cuál es el nivel de especificidad de cada una de estas reglas. Para esto voy a ayudarme de un simple bloc de notas, aunque también lo puedo hacer de forma mental, pero para que se entienda este concepto vamos a hacerlo de esta siguiente forma. Para esta primera regla P, ¿es una etiqueta en línea? No, porque no está definida dentro de la misma etiqueta, sino que está definida dentro del archivo estilos.css, así que colocamos un 0. Luego, contamos la cantidad de IDs. No tienen ningún ID, así que colocamos otro 0. La cantidad de clases y pseudoclases y atributos, pues tampoco no hay nada, así que colocamos otro 0. Finalmente, la cantidad de etiquetas y pseudoelementos que encontramos dentro de este selector, pues únicamente tenemos una etiqueta P, así que colocamos 1. Y si es que lo juntamos, el nivel de especificidad de esta regla sería 1. Vamos a evaluar el nivel de especificidad de la segunda regla. Bueno, voy a cambiar este A por P, ¿de acuerdo? Así estaba. Empezamos. ¿Es un estilo en línea? No, así que voy a colocar un 0. ¿Cuántos IDs encontramos aquí? Ningún ID, así que colocamos otro 0. ¿Cuántos selectores de clase, pseudoclases y atributos? Tenemos un selector de clase, así que colocamos 1. Si hubiesen dos selectores de clase, colocásemos 2. Así que coloco simplemente 1. Luego nos preguntamos cuántas etiquetas y pseudoelementos encontramos en este selector. Pues podemos encontrar una etiqueta div y otra etiqueta p. Tenemos dos etiquetas, así que en esta cuarta columna colocamos 2. Si juntamos todo, podemos ver que el nivel de especificidad de esta regla es de 12. Es por eso que cuando nosotros escribimos esta regla sobreescribía la anterior. Miren, vamos a borrar esto. Veamos cómo ahora el fondo, miren, el fondo va a ser azul. Aquí está azul. Es porque al ser estas dos reglas de igual importancia, se toma en cuenta el valor de la especificidad. En este caso, P, esta primera regla, su nivel de especificidad es 1. Y para esta segunda regla, el nivel de especificidad es de 12. ¿De acuerdo? Ahora vamos a volver a copiar estas dos reglas. Listo. Vamos a calcular el nivel de especificidad de la tercera regla. A ver, colocamos lo siguiente. Es un estilo en línea. No es un estilo en línea, así que colocamos 0. La cantidad de IDs. Tenemos un ID. Aquí está, un ID. Así que colocamos 1. La cantidad de clases y pseudoclases. No tenemos ninguna pseudoclase, ninguna clase tampoco. Así que vamos a la cuarta columna y podemos apreciar que encontramos una, bueno, aquí encontramos dos. Una etiqueta P y una etiqueta div. Así que en la tercera columna no habíamos encontrado ninguna clase, así que colocamos 0. Y en la cuarta columna hemos encontrado dos etiquetas HTML, el cual es div, el cual es P. Entonces son 2, es por eso que colocamos 2, ¿de acuerdo? Y si unimos todos estos bloques, podemos encontrar que se forma el valor de 102, porque el 0 a la izquierda no vale nada, ¿no? Y nos damos cuenta que el nivel de especificidad de esta tercera regla es mucho mayor. Es por eso que si es que borramos esta cuarta regla, miren esta cuarta regla, podemos apreciar que esta regla, al ser más específica, va a ganar. Es por eso que le asigna un fondo color naranja. Ajá, creo que ya se va entendiendo el concepto, ¿no?
Ahora vamos a seguir chequeando esta cuarta regla. Vamos a analizar su nivel de especificidad. Empezamos. Para la cuarta regla, no es un estilo en línea, así que colocamos 0. ¿Cuántos IDs encontramos por acá? Encontramos un ID. Ahí está. Así que le asignamos el valor de 1 a la segunda columna. Luego podemos encontrar alguna clase o alguna pseudoclase. Tampoco. Y finalmente nos preguntamos cuántas etiquetas encontramos en este selector. Podemos encontrar que tenemos 1, 2 y 3. Es por eso que en la cuarta columna, a ver, aquí me faltó colocar el 0 porque no había ninguna clase y ninguna pseudoclase. Y al haber encontrado 1, 2, 3, le asigno el valor de 3. ¿De acuerdo? Y si juntamos, podemos apreciar que el valor o el nivel de especificidad es de 103. Al ser mayor por 1 a la regla anterior, esa es la razón por la cual esta regla, al estar escrita aquí, es la que está mandando. Y es la que está determinando el color de fondo. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a calcular el valor de especificidad de la siguiente regla. A ver, colocamos HTML, espacio, head, espacio, a ver qué más, body, espacio, por ejemplo H1, colocamos una almohadilla, colocamos por ejemplo inicio, colocamos P y colocamos, a ver, una clase, punto principal, ¿de acuerdo? Asumiendo que queremos seleccionar un párrafo con la clase principal, te pregunto, ¿cuál es el nivel de especificidad de esta regla? ¿De acuerdo? A ver, calcúlala mentalmente si es que puedes. Si es que no, pues lo hacemos, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a hacerlo. Para esto lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Me pregunto, a ver, ¿es un estilo definido en línea? No, así que voy a colocar 0. ¿Cuántos IDs encontramos en esta regla? Podemos encontrar, a ver, ¿cuántos IDs? Un solo ID, así que coloco 1. ¿Cuántas clases o pseudoclases? Podemos encontrar una única clase, así que coloco 1 también. Ahora, ¿cuántas etiquetas o pseudoelementos encontramos? A ver, aquí tenemos una etiqueta, 2 etiquetas, 3 etiquetas, 4 etiquetas, la etiqueta H1 y 5 etiquetas. Aquí en la cuarta columna colocamos 5. Y si es que juntamos, tenemos un valor de 115. El nivel de especificidad para esta regla es de 115. Pero lo importante es que agarres rapidez. Que cuando veas una regla de forma mental, en menos de 5 o 10 segundos puedas calcular el nivel de especificidad de dicha regla. Ahora, ¿qué sucede cuando el nivel de importancia de una serie de reglas es idéntica y cuando el nivel de especificidad de una serie de reglas también es idéntica? ¿Cómo hace el navegador para decidir qué regla va a ser la que va a implementar? En ese caso, el tercer y último factor es el orden en el que son definidas.